Bendiciones, bendiciones. Les habla su amigo Carlos en su programa Noches de Idaje. Una vez más con ustedes. Gracias por su fiel sintonía a esta estación de radio 540 AM. Quiero enviar un saludo a todos los amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta hora de la noche. Espero que estén pasando una noche maravillosa. Recibo un cordial saludo de Ministerios de Llamada Final, de Radio Sion, de la familia del Señor y agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros conectados en su programa Noches de Idaje. Así que por favor, denle compartir a esta señal en sus redes sociales y quieren que esta palabra del Señor se extienda para que otros puedan escuchar también el mensaje del Señor. Una vez más, quiero agradecer también a los amigos en la patria mexicana que nos están escuchando, que el Señor les bendiga. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Y hoy recuerde que estamos estudiando la historia de la iglesia, algo importante que tenemos que saber nosotros como hijos del Señor, tener ese conocimiento en cuanto a la historia, nuestro origen como iglesia. Y es importante. Yo creo que debemos conocerlo desde el principio, cómo se originó la iglesia, las etapas de la iglesia. Y esta clase, por decirlo así, o este estudio, lo queremos hacer de una manera sistemática, tomados de la mano para ir aprendiendo cada día más acerca de la historia de nuestra iglesia. Así que por favor, agarre su Biblia, tome sus notas y así acompáñame en este viaje que vamos a comenzar en cuanto a lo que es la historia de la iglesia. Hoy comenzamos con un nuevo episodio, el episodio número 3 que vamos a hablar de la iglesia medieval. La iglesia medieval tal vez usted lo ha escuchado. ¿Y cuál es el significado? ¿Qué implica? ¿Qué hechos históricos acontecieron en esta época? Ya en los segmentos pasados estuvimos hablando de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, en el segmento número 1, en el segmento número 2 estuvimos hablando acerca de la iglesia perseguida y hoy nos compete hablar acerca de la iglesia medieval. El intervalo que comprende la iglesia medieval es de casi 10 siglos, de ahí viene la palabra medieval. O sea que desde el año 476 hasta la caída de Constantinopla en el año 1453, a través de todo este periodo de la historia, nos da a conocer el suceso más importante, que fue el crecimiento del poder del Papa, un dominio de la Iglesia Católica durante este tiempo, que eso lo que consta la Iglesia del periodo de medieval. O sea que la Iglesia Católica había echado los cimientos sobre el crédito de que se le debía dar al Papa o se le debía ver como la cabeza de la Iglesia o le llamaban el obispo universal o también se conoce la palabra sumo pontífice. ¿Qué significa sumo pontífice? Que es un puente, el puente que une a Dios y al hombre. El Papa era el sumo pontífice, el puente supremo. Entonces, esos simientes había echado los simientes a la Iglesia Católica en este crecimiento, hubo un gran crecimiento, una culminación y también una decadencia. ¿Qué sucedieron en esta etapa del periodo de la iglesia medieval? Crecimiento, sucesión y también decaimiento. ¿Qué cosas hicieron que la iglesia decayera? Estamos hablando de la iglesia universal o iglesia católica. Desde el Papa Gregorio I, el Grande, le llamaban el Grande, a quien se le calificó de esa manera por ser un buen administrador. Ese también se declaró por la promulgación de doctrinas, dentro de las cuales se incluía la adoración de imágenes, el purgatorio, la transustanciación, o el milagro de convertir literalmente el pan en la carne de Jesús y el vino en su sangre, que hoy comúnmente nosotros como iglesia del Señor conocemos la Santa Cena. Ellos creen en la transustanciación, que literalmente el vino se convierte en sangre y el pan, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo, que representa el cuerpo de Cristo. Todo esto fueron doctrinas que ellos establecieron. Y hubieron más doctrinas. Yo estaba investigando, por ejemplo, hubo una doctrina en el año 500, perdón, 450 empieza un celibato, en el año 666 la extrema unción se saca el purgatorio en el año 666 de nuestra era. En el año 1190 vende las indulgencias para construir las iglesias.
la Basílica de San Pedro en Roma, o sea que la iglesia que vemos ahí en Roma fue a base de la venta de indulgencias que se dio en el año 666. Muy curioso este número. En el 1346, los libros apócrifos se les agregan las Biblias que no son inspiración divina. En el año 1860, perdón, en el año 1346, los libros apócrifos fueron agregados. Ustedes podrán ver que hay muchas Biblias católicas que tienen los apócrifos. Hay otras Biblias que no, por ejemplo, la Biblia Reina Valera es una Biblia que solo trae 66 libros. En cambio, la Biblia católicas, por ejemplo, podemos decir una Biblia, la guadalupana, trae libros apócrifos que le llaman deuterocanónicos, que son de otro canon. Recuerda que la palabra canon quiere decir caña de medir. Entonces, los 66 libros que dan la medida y que fueron descritos como libros inspirados por Dios. Y entonces se llama el canon, el deuterocanónico, que es el segundo canon. Y entonces las Biblias católicas traen estos libros apócrifos y esto se dio en el año 1346, donde los libros apócrifos se les agrega a las Biblias que no son inspiración divina, más que todo son libros históricos que cuentan la historia de Israel. Y es muy interesante esos libros. En el año 1860 se declara la infalibilidad del Papa. En el 1634 solo el Papa puede decir quién es santo y quién no lo puede ser. En el año 2000, Juan Pablo II dijo que María era la corredentora juntamente con Cristo por las almas. Y todas doctrinas se vinieron dando durante ese periodo de la iglesia donde hubo una gran influencia, no solo en la sociedad, sino en reyes, en príncipes de su entonces. Ahora, regresando a la historia, este periodo los papas lograron mantener hegemonía sobre los reyes de Europa por dos razones poderosas. ¿Por qué ellos querían? Porque ellos tenían esa hegemonía, esa autoridad sobre los reyes de Europa por un lapso de 400 años, es decir, que desde el siglo V hasta el siglo XIV, en que se le dio el imperio de Carlos Magno, hablando de él, la confusión imperó por las guerras inconstantes que se daban entre los reinos, los cuales se levantaban luego para caer. Y tal como lo dice el adagio, al río revuelto, dice el adagio, ganancia para los pescadores. O sea que la Iglesia Católica aprovechaba para darse concesiones y que retenían para sí. Eso fue una de las cosas. Otra de las cosas es que la autoridad romana cometía constantemente fraudes, los cuales se les conoció como fraudes píos, por los fraudes que ellos estaban cometiendo. Las bulas o los decretos papales fueron creídos a pie de juntillas, o sea que no podía contradecir, no podía decir nada, sino que se creía por la gente, lo que logró que los jerarcas católicos impusieran su mando no solo en lo relacionado con la religión, sino también con lo político. Por ejemplo, un decreto fue conocido como donación, eso fue que le conoció a ese decreto, la donación de Constantino, y lo cual hizo circular por todos los reinos y provincias de Europa, en lo cual se decía que Constantino había sido el primer papa de Roma que fue aceptado por estos. Imagínense la influencia que había sobre los reyes de Europa que tenía la Iglesia Católica en la etapa medieval. En el año 830 salió a luz pública los decretales de Isidoro, en las que se manifestaba que los apóstoles también habían proclamado la supremacía absoluta del Papa sobre la Iglesia Universal a lo, y que los estados no tenían autoridad en ninguna corte secular para juzgar cuestiones que pertenecían exclusivamente al credo. O sea que había un grupo de papas o de curas, sacerdotes, ese era el clero, pero ellos eran la máxima autoridad y no se les podía juzgar a ellos, que le llamaban los decretales de Isidoro. Eso sucedió en el año 830. Ahora, en el año 1073 hasta el año 1216, o sea, un lapso aproximadamente de 150 años, tenemos el periodo de la culminación
En el transcurso de esos años, en el poder sobre la Iglesia y las naciones europeas, el Papa casi era absoluto. Gregorio VII logró en parte que la corrupción que había sido presa de la Iglesia Católica, imponiendo normas morales y restableciendo una nueva ley del celibato en el sacerdocio, pero fue poco lo que logró, porque pronto la Iglesia se precipitó en una situación pésima. El rey alemán Enrique IV tuvo diferencias con el Papa, por lo que convocó a un sínodo de obispos alemanes y a fin lograr la destitución del Papa romano. La respuesta del Papa es semejante a una ofensa, fue excomulgado o expulsado de la iglesia mediante, sin embargo, en los súbitos le perdonó, por lo que el emperador perdió total poder. Llegó Luego llegó al trono al Vaticano otro papa llamado Inocencio III entre los años 1198 al año 1216, quien este acto declaró el sucesor de San Pedro, que es el mediador entre Dios y los hombres. El Papa es inferior a Dios, pero superior a los hombres, por lo que es juez de todos, mas no puede ser juzgado de nadie. Esa es la posición que ellos se declaraban a sí mismos, de que el Papa es inferior a Dios, pero es superior al hombre, o sea, que quedaba en la parte intermedia, por eso se llaman sumo pontífice, pero eso lo hacía él un juez, lo hacía un juez y que de todos, más no puede ser juzgado por nadie, la infabilidad del Papa. Más tarde llegaron otros papas disolutos que hicieron desprestigiar, por lo tanto, caer la supremacía de la iglesia. Aquí estamos ya entrando, lo estamos hablando de la edad medieval, pero la decadencia de la iglesia católica. Esta caída se dio al principio con Bonifacio VIII en el año 1303. Bonifacio VIII, este papa manifestó tener pretensiones elevadas como los anteriores. Sin embargo, se encontró con la oposición del rey Eduardo I de Inglaterra, quien le ignoraba por completo e incluso le exigió a la iglesia que pagara impuestos. Este rey de Eduardo I de Inglaterra le empezó a exigir a la iglesia católica que pagara impuestos, no solamente sobre las propiedades, sino de toda la entrada al tesoro, a la caja del tesoro de la iglesia. Este papa, de la misma manera, tuvo divergencias con el rey francés llamado Felipe el Hermoso, a quien no solo le hizo la guerra, sino lo encarceló. Y aun cuando fue libertado pronto, le afectó a tal grado que murió de tristeza por la humillación que tuvo este hombre. Por un tiempo, más de 70 años, los papas tuvieron como súbditos a los reyes de Francia. Incluso estos eran los que sometían. Debido a esta situación, hasta se levantaron antipapas en varios países, debido a cómo ellos sometían a los reyes en su entonces. Hubieron varios antipapas. Y desde el año 1378 los papas continúan con poco poder y prestigio, por ende, por capacidad por imponerse, pero también hemos visto de que en cierta manera hay una influencia de los papas sobre el mundo hoy en día, el mundo moderno. Si ustedes se dan cuenta, la elección del nuevo papa, casi todos los presidentes del mundo, la mayoría de los presidentes de los países poderosos fueron al lugar, al momento cuando él estaba tomando posesión. O sea que en otras palabras, siempre ha habido una influencia de los papas sobre las naciones, sobre los reyes de la tierra, que esto se dio muy fuerte en el periodo de la edad, de la etapa medieval de la iglesia, como lo estamos viendo hoy en día. Pero también sucede algo muy interesante en esa etapa, el Islam, algo que también está tomando mucha fuerza hoy en día. La cultura de ellos se está propagando por todas las naciones, países en África, en Haití, en Estados Unidos, se está propagando mucho el Islam. O sea, que esta religión imperaba en su entonces, impera hoy en día gran parte del Medio Oriente, sobre todo en la población árabe. Surgió a principios del siglo VI
siendo su fundador Mahoma, quien nació en la Meca. En Arabia, en el año 570 de nuestra era, Mahoma se dio a conocer como profeta y reformador e implantó la religión con mucho éxito. Logró poner bajo su autoridad a las tribus árabes y este hombre murió en el año 632, habiendo logrado imponer su religión. El vocablo islamismo, porque vamos a ver qué significa el islam. El vocablo islamismo significa sumisión. Eso es lo que significa la palabra islam, sumisión. Y algo bien interesante porque el evangelio es algo que no se impone, es algo, el evangelio se expone. En cambio, aquí vemos que la palabra misma lo dice, islam es sumisión. Por eso el Señor Jesús decía, mi carga es ligera y fácil de llevar. Recordemos que en los tiempos de Jesús, muchos rabinos, muchos imponían cargas pesadas que ni ellos mismos podían llevar. Pero Jesús dijo que la carga de él era más fácil de llevar. Bueno, la palabra Islam significa sumisión, lo que implica una obediencia sin restricciones a Dios. Los seguidores de esta religión se hacen llamar musulmanes y no mahometanos. Su religión tiene como Dios a Alá, queriendo hacer la similitud como a la palabra Elohim o Elohim. Dicen que todo lo bueno, es uno de los pensamientos de ellos que creen, que dicen que todo lo bueno y lo malo es destinado por Alá. Que todo lo que nos pasa a los hombres, que sea bueno o malo, Alá lo destinó de esa manera. Sus doctrinas sustentan que hay legiones de ángeles malvados y benévolos que están constantemente tratando con el hombre. Entonces ellos creen en el movimiento angelical. En el libro del cual basan toda su doctrina se llama el Corán, ¿verdad? Nosotros como iglesia cristiana tenemos nuestra Biblia, que significa libros, y que tenemos 66 libros inspirados. Bueno, ellos también de su parte tienen un libro que le llaman el Corán, que según ellos los mensajes que están ahí, de que constan fueron dadas a Alá o a Mahoma a través del ángel Gabriel, aunque los mensajes se complementaron hasta después de la muerte del profeta. Aseguran que en el transcurso del tiempo Alá ha enviado profetas inspirados, dentro de los que ellos se consideran que han sido más grandes como Adán, más grandes que Moisés, incluso hasta el mismo Jesús. Pero el más elevado es Mahoma, según en su doctrina, en su pensamiento de ellos. Todos los profetas bíblicos que conocemos, los apóstoles que conocemos y los santos que vivieron antes de Mahoma son reconocidos y adoptados como suyos, que más allá de los tiempos habrá una resurrección final, también creen en la resurrección final, en el juicio, en el cielo y el infierno son para todos los hombres. O sea que vemos cómo surge esta religión que tomó mucha fuerza también en la etapa medieval y podemos ver un poquito su origen, cómo nació esta religión, quién fue su líder, de dónde sacaron sus enseñanzas. Vemos claramente que ellos dicen que fueron recibidas por el ángel Gabriel. Nuestro Señor Jesucristo dice que debemos probar todos los espíritus. La carta de Juan, primera de Juan, habla acerca de probar los espíritus, que si confiesa que Jesús vino en carne, entonces, nuestra responsabilidad es poder discernir de dónde viene, cuál es la fuente de esta doctrina. La misma palabra nos dice que si un ángel del cielo descendiera y los enseñara otra doctrina diferente a esta, sea anatema. Entonces aquí vemos claramente que esta religión fue su fuente de inspiración, su fuente de revelación fue un ángel. Ellos le llaman el ángel Gabriel. A diferencia con los católicos, es que los rasgos de esta religión es la adoración de imágenes. Eso es lo que la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, lo implementan como la adoración a las imágenes. Antiguamente, esa religión se decía que la salvación no dependía de la fe sencilla en Cristo y la obediencia a Él como el Señor. No dependía tanto si que yo creía en el Señor como mi Salvador, como mi redentor que perdonaba mis pecados, sino ellos dicen que consistía la salvación en ritos
sacerdotales e intercesión de los santos que habían partido y que en todos sus templos se observaban imágenes, cuadros de la Virgen María y de los otros santos. Ellos, eso era lo que habían promulgado, que habían adoctrinado a la gente. Los musulmanes destruyeron todo esto y con su doctrina ellos procuraban traer toda alma directamente a Dios. Los fieles a esta doctrina que estamos hablando de Islam no ingieren bebidas embriagantes, pero son principios que no ponen en práctica cuando tienen contacto, cuando viven o están con los europeos. A simple vista, podría pensarse que la doctrina musulmana es en cierta forma aceptable, a simple vista, como que aparece una buena religión, una buena religión que cohíbe a las personas de tomar bebidas, de ver una vida de libertinaje. Pero debemos fijarnos que por otra parte, en que el maometismo se ha cometido errores y ha fallado de gran manera. El primer lugar sobresale la forma que tenían para ganar adeptos. Lo que hacían era por medio de la espada, que lo que su nombre significa Islam, sometimiento. O sea que promoviendo que entre los hombres el odio en vez de amor. Eso es algo que ellos imponían por medio de la espada, obligaban a la gente a convertirse al Islam. Entonces no promovían el amor, sino que estaban promoviendo el odio. Una de las razones por la cual la religión y las armas musulmanas triunfaron sobre el mundo oriental fue que muchos de sus clientes eran fieros guerreros árabes, jamás conquistados por ningún enemigo extranjero. Nadie los podía dominar a ellos. Y eso fue una de las armas que ellos utilizaron para someter a otros pueblos. Cualquier pueblo que se resistía a ser sometido por los musulmanes era arrestado por estos, era arrasado y pagaban con su muerte. Por esto los hombres eran muertos, morían. O sea que las mujeres eran llevados a los harenes de los victoriosos y los niños eran educados en la fe maometana. Los turcos tenían las costumbres de arrebatar a sus padres a miles de niños cristianos para educarlos en la fe y convertirlos en musulmanes fanáticos. O sea que el islamismo deja a Cristo fuera del sistema. No está Cristo en su ecuación. En el concepto musulmán no es el Señor reino celestial ni el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, sino que es reducido a un rango de profeta menor. Cuando se refieren a nuestro Señor Jesucristo, ellos están diciendo que Jesús nomás fue un profeta menor, un judío inferior que en todo, con respecto a Mahoma, su idea del cielo y la morada de los bienaventurados es totalmente falto de espiritualidad y enteramente sensual. O sea, de que otra de las características que podemos ver en ellos, más degradante de la religión maometana, es que relajan a la mujer en todos los aspectos de la vida, o sea, que la hacen a un lado, la apartan, siendo considerada como meras esclavas o juguetes, por decirlo así, de hombre. En la actualidad, solo Turquía ha remediado un poco esta situación, dándole a la mujer el derecho de votar y ser electas a las urnas municipales, pero fuera de Turquía, el mundo maometano tiene a la mujer en poca estima. Y todavía, hasta hoy, en estos tiempos, hay ciertos países árabes donde la mujer está resumida, rezagada a privilegios que solo los hombres pueden hacer, incluso para manejar, para votar, y etcétera, etcétera. Pero es algo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, a darle dignidad a la mujer. Él nunca despreció a la mujer. Él siempre le dio la autoridad, le dio esa posición que la mujer le corresponde también. Recordemos que el Espíritu del Señor se derramó sobre las hijas, sobre los hijos, y eso los hace en una posición igual, ¿verdad? Para ser usados por el Señor. Él nunca despreció a la mujer, él siempre la levantó. En cambio, esta cultura, esta gente hacen a la mujer hasta hoy en día nomás como un juguete o como esclavas, que las tienen rezagadas sin ningún derecho a nada. Entonces, es impresionante cómo la historia nos va enseñando cómo surge el Islam, lo que significa el nombre Islam, sometimiento,
lo que su pensamiento, su doctrina, de dónde proviene de la fuente de revelación. Todo esto lo pudimos ver ahorita y sabemos que Cristo no es el centro de esta religión. Cristo no está dentro de la ecuación. Recuerde que para nosotros, nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe, el cual nosotros tenemos puesta la mirada en Él. Así que doy gracias a Dios porque espero que estemos aprendiendo y si Dios me permite poder enseñar un poco de nuestra historia, de la iglesia, cómo se ha ido desenvolviendo a través de todas las 7 etapas de la iglesia. Nos vamos a tener que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a ir hablando acerca de la historia de la iglesia. Así que por favor no se vayan, sigan con nosotros conectados a través de la 540. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Estamos de nuevo en su programa Noches de Idaje con ustedes, su amigo y hermano Carlos Santos, y seguimos aprendiendo más de nuestra historia de la iglesia. Hoy estamos hablando la tercera etapa de la iglesia medieval. Estuvimos hablando al principio, el primer segmento, en cuanto a cómo surgió esta iglesia, cómo el dominio del Papa estaba sobre los príncipes, sobre los reyes en Europa, cómo surge el Islam, lo que significa la palabra Islam y todas esas cosas que sucedieron durante esta época de la iglesia medieval. Pero también quiero hablar un poco más, siguiendo un poco de este tópico, la división entre la iglesia romana y la iglesia ortodoxa. Recuerda que la palabra ortodoxa es una iglesia, orto quiere decir derecho, que doxo de doctrina o doxia que está dentro de la doctrina. Era un grupo que permanecía rectamente. En el siglo IV se formaba una organización política gradualmente reconocida como el Santo Imperio Romano. Constituyó una alianza de gobiernos europeos, por lo que su puesto dominaba la iglesia. Durante ese tiempo, gradualmente ciertos hombres conocidos como patriarcas, estuvieron rebelándose contra la autoridad del Papa y al fin lograron hacer una separación en las iglesias, los que siguieron con la confianza del Papa y los que no, la separación de la iglesia latina, griega, ocurrió a finales del siglo XI, ya que la relación entre los papas y los patriarcas durante más de 100 años se había caracterizado por luchas. Fue hasta el año 1054 cuando el mensajero del Papa supo sobre el altar de Santa Sofía de Constantinopla del decreto de excomunión. O sea que el patriarca respondió con otra excomunión contra las iglesias que se sometían al Papa en Roma. Así lograron hacer la división de algunas iglesias con su capital en Roma y otra con su capital en Constantinopla, en Grecia. Hasta hoy en día tenemos las dos raíces de la iglesia, una conocida como la Iglesia Católica Romana y la otra como la Iglesia Ortodoxa. Ahí fue el quiebre, ahí fue el origen de esta división de estas dos iglesias. Doctrinalmente fue diferencial y fue muy trivial. Primero, la división fue sobre la doctrina de la procedencia del Espíritu Santo. Los de Roma decían que el Espíritu Santo procedía del Padre, el Hijo, más los de Grecia, la iglesia ortodoxa, proclamaba que él procedía solo del Padre. O sea, además aparecieron algunas costumbres y diferencias entre las ceremonias y los ritos que ellos hacían, que la iglesia de Roma adoraban imágenes, pero la iglesia la iglesia ortodoxa, solamente tuvieron cuadros, aunque aunque las alababan como imagen. Unos tenían los malos cuadros y usted puede ver las iglesias ortodoxas como las episcopales, esas iglesias tienen sus cuadros ahí
mientras que la Iglesia Católica todavía ciertas iglesias tienen sus ídolos, sus santos ahí. Entonces, ese fue el punto de quiebre de la separación de estas dos iglesias, donde surge la iglesia ortodoxa. La iglesia romana en sus inicios observaba el sábado como día de ayuno, pero más tarde cambió a viernes, es decir, que el día en que Jesús fue crucificado, lejos de la realidad. Posiblemente otro día vamos a ver y explicar qué día realmente murió, fue crucificado el Señor Jesucristo y qué día resucitó. Pero hoy no es el caso. Hoy estamos hablando en cuanto a cómo consistía la iglesia medieval, su desarrollo, cómo ellos conducían su liturgia, y ellos antes eran el día sábado, el día que ellos hacían ayuno, pero luego lo cambiaron al día viernes porque ellos pensaban, ¿verdad?, que ese día fue el Señor crucificado. La Iglesia Católica siempre ha dicho que es la Iglesia de Cristo, teniendo como representante al Papa y que es superior al Estado, de manera que era inevitable la división entre Grecia y Roma. Después de este surgimiento, después del Islam, como el Islam que fue de la guerra de los 80, los árabes querían echar a los israelitas del mar, ustedes se recuerdan eso, y también me gusta cómo la historia se va dando y surge las famosas y las benditas cruzadas. Posiblemente usted ha escuchado esto y hoy vamos a hablar un poco lo que significaban las cruzadas en este tiempo. Estas guerras fueron el resultado de muchas peregrinaciones a la Tierra Santa que aumentaron su popularidad por un supuesto número. En número, miles estuvieron viajando a Palestina a final del siglo XI. En el año 1000 existían en todo el mundo la creencia que este ya se iba a terminar dando lugar la venida de Cristo. O sea, algo que yo recuerdo también para el año 2000 muchos creían que iba a ser el fin del mundo, y igual tenían el mismo pensamiento en el año 1000 de nuestra era, muchos creían de que iba a ser el fin del mundo, tenían esa creencia, tal como se dio en el año 2000. Como sabemos, no ocurrió. Sin embargo, las peregrinaciones continuaron dándose, ellos eso no se paró y siguieron dando. Los musulmanes toleraron las peregrinaciones al principio, pero con el tiempo se opusieron y hasta persiguieron a los peregrinos que seguían llegando cuando estaban llegando a Jerusalén. El Imperio Oriental controlaban los maometanos hasta que el Papa de entonces, Urbano II, solicitó ayuda de los ejércitos europeos para reconquistar la Tierra Santa. Entonces, en ese caso, para el caso, se sucedieron 8 cruzadas y muchas expediciones a otras, unas de menor importancia. Pero fueron 8 cruzadas importantes que suscitaron en esta situación. Primera cruzada, vamos a ver cuál fue la primera cruzada. Esta fue una expedición de 40,000 soldados, la cual fue declarada por el Papa Urbano II Urbano II en el año 1095 al mando de Pedro, a quien apodaban al ermitaño. Esta expedición terminó en un terrible fracaso. Esta fue la primera cruzada que se dio en el año 1095. La segunda cruzada fue dirigida por Godofredo, quien llevaba un contingente de 275,000 hombres. A Godofredo se le solía llamar el varón defensor del Santo Sepulcro. También fue un chasco. La tercera cruzada, llegando a finales del año 1187, Jerusalén cayó en manos de los sarracenos, lo que motivó a los europeos a la tercera cruzada en el año 1189 y 1191. Esta fue dirigida por 3 hombres de Alemania: Federico Barbarroja de Francia, Felipe Augusto y de Inglaterra a Ricardo I, mejor conocido Ricardo Corazón de León. Barbarroja perdió la vida ahogándose, lo que trajo desánimo a los otros líderes, y Felipe volvió a su patria y Ricardo logró hacer un pacto con Saladino con el propósito de que los peregrinos pudieran visitar el Santo Sepulcro sin ser molestados. Todos estos acontecimientos se dieron en la tercera cruzada. ¿Qué sucedió en la cuarta cruzada? Esta fue emprendida
en el año 1195 a 1197, lo cual fracasó terriblemente, lo que hizo que se calificara mal a la iglesia cristiana, ya que no continuó la lucha de liberar la Tierra Santa, pero sí lo hicieron a la guerra a Constantinopla, lo cual capturaron poniendo un gobierno sobre el imperio griego, pero más de medio siglo. Mientras tanto, la raza de los guerreros no civilizadas siguió con el poder dominante del maometismo, aún después de finalizar las cruzadas. Siempre siguió este dominio de esta raza de guerrera. La quinta cruzada, esta cruzada fue deliberada por Andrés II de Hungría y Juan de Brienne, el rey de Jerusalén, batallando con los sarracenos de Egipto y de Siria. La sexta cruzada se dio en el año 1248 hasta el año 1254. El emperador Federico II, aunque excomulgado por el Papa, puso en pie un ejército con el que hizo la guerra a Palestina, logrando un tratado por el que Jerusalén, Jaffa y Belén fueron cedidas a los cristianos. Este rey se coronó a sí mismo en Jerusalén como un rey. La causa por la cual fue excomulgado Federico II fue por los derechos de los cristianos. Esto hizo que la cruzada fuera inútil y los maometanos tomaron de nuevo a Jerusalén en el año 1244. Desde entonces ha permanecido hasta ese dominio, pero el 8 de diciembre del año 1917, la ciudad de Jerusalén fue entregada al ejército británico y en diciembre el general británico entró a la ciudad y tomó posesión, difícil en el nombre del gobierno, pero el 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia. Qué hermoso, qué bendición de cómo Israel llegó a independizarse el 14 de mayo de 1948. La séptima y octava cruzada sucedieron entre los años 1270 hasta el año 1291. Tampoco tuvieron éxito en liberar a la tierra santa de los maometanos. Hasta el día de hoy, los descendientes de Saúl, o sea, los descendientes son edomitas de Saúl, que son los edomitas, los que en su mayoría fueron musulmanes, todavía estaban luchando por sus derechos en Palestina y los judíos posesionándose de la tierra prometida. Entonces vemos cómo se dieron estas 8 cruzadas que fueron para reconquistar la ciudad de Jerusalén que estaba ocupado por los maometanos, por los musulmanes. También se dio un caso del monacato, en lo que fue la última parte de la Edad Media. Ya para ir cerrando, culminando la historia de la Edad Media, surgieron 4 órdenes dentro de la iglesia. Los misioneros llevaron a cabo ministerios a la gente en los que participaban en el estudio de los monasterios. De ahí viene la palabra monasterios, monacato. Es decir, una escuela formada sobre algunos puntos específicos. Estos estudiosos se basaban en la vida ejemplar de las personas que participaron. Su estudio también, el concepto de aislarse con la idea de que el monje se abstuviera de pecar, o sea que se iban a los monasterios con esa idea. La primera de los órdenes que se da en el monacato fue la de los benedictinos, fundada en el año 259 por el monje San Benedicto, la cual esta orden llegó a ser la más grande en las comunidades monásticas de Europa. Aparentemente vivían una vida piadosa, para el año 1000 estaban corrompiéndose, aunque aparentemente vivían piadosamente ellos. Los cistercienses surgieron en el año 1098 con una disciplina renovada. Esta orden prestó gran atención en el arte, la arquitectura, en la literatura. Hay otra orden, la tercera orden, que fue la de los franciscanos. Francisco de Asís, esta la fundó en el año 1209 en la ciudad de Asís, Italia.
Es famoso por su esta orden gran famosa por su gran número de miembros, ya que perecieron 12.400 en el siglo XIV, ayudando a los pacientes de la peste negra. Los dominicos siguieron desde España, fundados por Domingo de Guzmán en el año 1215, y esta fue diferente a las otras debido a que se destacaron como predicadores que salían por todos lados, fortaleciendo a los creyentes. Fueron objetos de mucha persecución contra los herejes y fueron conocidos como los frailes negros porque, por sus sutanas de ese color. Entonces vimos todas estas órdenes del monacato, ¿verdad? Vimos las órdenes de San Benedicto, también estuvimos viendo la orden de los cistercienses, la tercera orden de los franciscanos, estuvimos también viendo la orden de los frailes negros. Muy interesante porque estos salieron del monacato, gente que se apartaban a los monasterios y para vivir una vida piadosa. Al final de la Edad Media, los monasterios de todo el norte de Europa estaban degradados en el concepto del pueblo, por lo que fueron suprimidos por todo el mundo. Sin embargo, varias universidades nacieron a través de estas órdenes. Por ejemplo, la Universidad de París en el siglo XI, la cual tenía 30.000 estudiantes. Las de Oxford, la de Cambridge y Bolonia, todas las grandes cátedras de Europa de arquitectura gótica, las cuales fueron planificadas y construidas durante esa época. También hubieron persecutores de la reforma, que estamos llegando a la culminación de la Edad Media. Al final de la Edad Media nos encontramos con impactantes sucesos, las que se puede clasificar 5 grandes acontecimientos de reformadores de la iglesia en busca de la verdadera doctrina. Había algo que no encajaba, había algo que no era tanto apartarse, había algo en el corazón del hombre que necesitaba encontrar esa verdad. Y una de esas persecutores de la reforma fueron los famosos puritanos. No sé si usted lo ha escuchado, los puritanos estos surgieron en Francia en el año 1170. Los seguidores de este movimiento repudiaban el absolutismo papal. Recordemos que en el principio de la Edad Medieval ellos tenían la última palabra, era absoluto. Ellos rechazaban el absolutismo papal, rechazaban la doctrina del purgatorio, así como la iconografía o la adoración a imágenes. Ellos no aceptaban imágenes ni cuadros. El Papa Inocencio III en el año 1208 organizó una cruzada en contra de ellos hasta que logró destruirlos. Aquí hubo una persecución contra los puritanos cuando empezó la iglesia a querer a estar en contra del sistema. Viene otro grupo que le llaman los valdenses. Salieron de Palestra en el año 1170 bajo el liderazgo de Pedro Baldo. El Pedro Baldo, de ahí el nombre de los valdenses. Quien fuera un comerciante de Lyon. Ellos levantaron un fuerte grupo de evangelistas a los que se les denominó los hombres pobres de Lyon, así se les llamaban a ellos. Predicaban en centro y el sur de Francia, ganando muchas almas para Cristo. Presentaron también un fuerte ataque a las doctrinas, a las costumbres de la Iglesia Católica Romana, por lo que fueron expulsados de Francia, logrando esconderse en los valles del norte de Italia y después de siglos de persecución han alcanzado a permanecer hasta hoy en día un grupo pequeño protestante de Italia. Luchó Inglaterra en el año 1324 para libertar a su país del poder romano. Este hombre, Wycliffe, recibió su educación en la Universidad de Oxford, de donde se graduó de doctor en teología. Se opuso ferazmente a los escritos y prédicas de la transustanciación, insistiendo que el pan y el vino eran únicamente símbolos. Su obra cumbre fue la traducción del inglés al Nuevo Testamento, el cual terminó de hacerlo en el año 1380. Con la ayuda de algunos amigos, logró en 1834 terminar la traducción del Antiguo Testamento. Este preclaro siervo de Dios fue un verdadero precursor de la reforma. Tenemos otro hombre, Juan Haas, nació en Bohemia en 1369, se le conocía como el Ganso de Bohemia. Fue el cuarto revolucionario espiritual, fue un asiduo estudioso de los escritos de Wycliffe
predicó con furor sus doctrinas, proclamando con ardor la liberación de la autoridad papal. Fue rector de la Universidad de Praga, en donde tuvieron mucha influencia en sus doctrinas. Este hombre, Juan Hus, fue excomulgado. Sin embargo, continuó firmando sus postulados. Al finalizar 2 años, consistió en ir al concilio de la Iglesia Católica Romana en Constanza y ahí en Suiza. En su dicho concilio fue condenado a morir quemado, como lo hicieron en el año 1415. Es interesante ver estos hombres, cómo ellos se propusieron en contra del sistema, que buscaban esa verdad. También hay un hombre que se llama Jerónimo de Zamora, no, Zamorola. Pues este fue un monje de la orden de los dominicos en Florencia, Italia. Al predicar, recordaba a uno de los profetas del Antiguo Testamento que alzaba su voz en contra de los males de la sociedad, tanto eclesiástico como político. En su tiempo inició una manifestación reformada y fue excomulgado y martirizado en el año 1498. De ahí surge la iglesia reformada, comenzando en Europa la revolución industrial. Aunado de la caída de Constantinopla en el año 1453, los hombres, debido a su interés por salir del analfabetismo, se fueron liberando de las ideas tradicionales impuestas en materia de la religión por la Iglesia Católica. Los mismos monjes se dieron a la tarea de animar a la gente a aprender a leer, ignorando que el Espíritu Santo estaba despertando la mente para recibir una renovación espiritual a través de las escrituras. Y no fue hasta cuando el alemán en Gutenberg, en el año 1455, logró dar un gran brinco a la cultura cuando este hombre inventó la imprenta. Y el primer libro que se imprimió fue el Nuevo Testamento, tomando en cuenta el interés de la gente en leer antes de tan significativo invento. Las copias de los libros de la Biblia se hacían a mano, antes se escribían a mano, cuales eran conocidas como manuscritos, por eso dicen manuscritos. Y de ahí que una copia tenía más valor que el salario de un obrero de un año. Ese era el valor de un manuscrito antes. La reforma contó también con el espíritu nacionalista que imperaba en los pueblos, lo que manifestaba inconformidad con las autoridades foráneas, lo que puso en grave peligro las entradas financieras de la Iglesia Católica, ya que no llegaba el mismo dinero que antes entraba a las arcas de la dicha iglesia. Cuando llegó el Papa León X, se dio a la tarea de terminar el templo de San Pedro en Roma, por lo que se le dio la orden a un sacerdote de apellido Texel para que vendiera certificados de indulgencia a la gente que tuviera un familiar fallecido. Texel se hizo acompañar de un tambolinero a quien a cada cierta distancia se detenía para gritar al ritmo de los tambores: eche su dinero en este cofre, y tan pronto como su moneda suenen al caer al fondo, el alma por quien la depositan su dinero volará al cielo. Estas son las famosas indulgencias que fue hecha por el Papa León para lograr terminar de culminar el templo, la Basílica de San Pedro. Martín Lutero, cuando oyó el pregón de Texel, dijo: romperé ese tambor. Imagina este hombre que se levantó contra este movimiento que estaban vendiendo prácticamente la salvación de las personas. Dijo Martín Lutero, cuando escuchó a este hombre diciendo: cuando cayera la moneda al fondo de este cajón, el alma de la persona muerta volará al cielo. Y él dijo: romperé ese tambor, para lo cual él denunció abiertamente la venta de indulgencias. El día 31 de octubre de 1517, es en la puerta de la catedral de Winterberg, él clava las 95 tesis, declarando que el justo por la fe vivirá y no por obras, así como una ponencia en contra de la práctica de dogmas impuestas por la Iglesia Católica. Fue hasta ahí donde empezamos a ver el resurgimiento
de la iglesia, un nuevo despertar donde Dios levantó estos hombres que se opusieron al sistema, que se opusieron a lo que ellos estaban implementando, de que la salvación es por fe, no es por obras. Que él, ese 31 de octubre de 1517, clavó las 95 tesis ahí en la catedral de Wittenberg, donde él no estaba de acuerdo. Así que esto es lo que nos da a nosotros y podemos ver cómo la iglesia fue evolucionando, cómo la iglesia fue pasando por estas etapas y es el origen, es lo que nosotros hoy tenemos y es necesario conocer el pasado y ver de dónde nosotros procedemos. Así que me tengo que ir por el tiempo y espero con el favor del Señor poder seguir compartiendo la historia de la iglesia. Recuerda que ya hablamos de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, hablamos de la iglesia perseguida y hoy estuvimos hablando en este tercer segmento lo que es la iglesia medieval. Así que el Señor les bendiga. Espero verlos el próximo jueves con la ayuda del Señor en su programa Didaje. Bendiciones.